Bueno chicos, vamos a iniciar nuestra semana con la guía de aplicación número 2. Para ello les voy a enviar las indicaciones respectivas a través del videito tutorial. Entonces el tema que vamos a trabajar es la ley de cosenos. Recordemos que esta ley de coseno la vamos a manejar en triángulos en los que me aparecen los tres lados señalados y me piden encontrar el valor de los tres ángulos, o en aquellos triángulos en los que me aparece dos lados y el ángulo correspondiente entre ellos. Esos son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de resolver triángulos utilizando la ley de coseno. Lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Para ese tipo de triángulos entonces vamos a aplicar la ley de cosenos. Ahora, ¿qué nos dice la ley de cosenos? Entonces el enunciado es un poco largo, pero es muy sencillito de aprender. Nos dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Recordemos que la notación en minúscula me representa los lados y en mayúscula me representa los ángulos. Entonces, si tengo un triángulo cuyos vértices son A, B y C, estos que representé en mayúsculas son los ángulos, y recuerden que preciso el lado opuesto a cada uno de esos ángulos se nombra con letra minúscula. Este es mi lado A, este va a ser mi lado B y este mi lado C. Entonces, esto para A cuadrado, para B cuadrado tendría B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo B. Los dos lados distintos al que estoy hallando, menos el producto de esos dos lados por 2 por el coseno del lado que estoy trabajando. Y C cuadrado sería igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo C. Tengan plena seguridad que a medida que van trabajando y van desarrollando diferentes ejercicios de aplicación, pues empiezan precisamente a mecanizar el teorema. Como les repito, es muy sencillito. Vamos a mirarlo con un ejercicio práctico. Entonces, si tengo este triángulo y me dicen que este lado mide 5, que este lado mide 8 y me van a dar el ángulo entre ellos, voy a poner el ángulo B que es 60 grados. Entonces, para este caso particular, me dan un triángulo, me dan el lado A 8 centímetros, perdón, acá que puse fue 80 y acá también vamos a poner 5 centímetros. A que vale 8 centímetros, me dan el lado C que vale 5 centímetros, por lo tanto nos falta hallar el lado B. Y también me están dando el ángulo B que vale 60 grados, lo que implica que debo hallar el ángulo A y el ángulo C. Entonces, utilizamos el teorema de coseno, la ley de coseno. Verifiquemos, tengo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si alguno quiere verificar si pueden utilizar ley de seno, se van a dar cuenta que no es posible porque me van a quedar dos incógnitas. Entonces, por eso acudo a la ley de coseno, bajo el criterio de lado, ángulo, lado. Ya sabiendo cuáles son mis incógnitas, entonces voy a empezar hallando el valor del lado B. Por lo tanto, digo, B al cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo B. Por lo tanto, ya teniendo la fórmula, lo que hago es reemplazar los valores que conocemos. B cuadrado es igual a A al cuadrado, pero A en este caso mide 8 centímetros al cuadrado, más C cuadrado son 5 centímetros al cuadrado, menos 2, siempre va a ir ese 2 ahí, es una constante, A que es 8 centímetros por C que es 5 centímetros, todo esto multiplicado por el coseno de 60 grados.
Tengan presente que aquí es un producto. Hay 4 términos. 2 por A por C por el coseno de B. En este caso particular, 2 por 8 por 5 por el coseno de 60. Por lo tanto, B al cuadrado es igual a 8 centímetros al cuadrado. 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Más 5 centímetros al cuadrado. 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Menos 2 por 8, 16. 16 por 5, 80 por coseno de 60 grados. Repito, es un producto de 4 términos. 2 por 8, 16. 16 por 5, 80 por coseno de 60. Si quieren lo hacen directo de una vez, 80 por coseno de 60. Yo lo coloqué para que tengan claro que ahí debo hacer otra vez el producto. B cuadrado es igual. 64 más 25 me da 89 centímetros cuadrados menos, y vamos a hacer ese producto de coseno de 60 multiplicado por 80. Nos da 40. Bueno, acá también omití en la expresión los centímetros cuadrados, ¿no? Entonces 40 centímetros cuadrados. Por lo tanto, B cuadrado es igual 89 menos 40 me da 49 centímetros cuadrados. Pero yo no necesito cuánto vale B cuadrado, necesito cuánto vale B, que es el lado que me falta. Ahora, como tengo potenciación, la operación contraria opuesta es la radicación. Por lo tanto, para hacer el despeje de B cuadrado, digo B es igual a la raíz de 49 centímetros cuadrados, lo que implica que B es igual a 7 centímetros. Y de esta forma ya tenemos el valor de B, que son 7 centímetros. Vamos a ponerlo por acá. Como me han pedido que resuelva el triángulo, entonces debo hallar los 3 lados y los 3 ángulos. Ya tengo los 3 lados de mi triángulo, tengo un solo ángulo. Me falta hallar cualquiera, o los otros 2 ángulos, es decir, el ángulo A y el ángulo C. Y ojo acá, estamos aplicando ley de coseno, yo lo voy a resolver utilizando la ley de cosenos. Sin embargo, ya teniendo el triángulo de esta forma, puedo utilizar la ley de seno para encontrar bien sea el ángulo A o el ángulo C. Diríamos, seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Y de ahí despejo el valor de A, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ya cuando tengo el triángulo de esta forma, si ustedes lo desean, pueden utilizar la ley de senos para hallar el ángulo A o el ángulo C. Con uno solo que hallen, utilizando la propiedad de que la suma de los 3 ángulos mide 180, pues ya pueden encontrar el otro. Voy a utilizar ley de coseno para que practiquemos, pues es el tema que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, voy a hallar el ángulo A. Repito, podemos hallar A o C, cualquiera de los dos. Vamos a hallar A. Entonces decimos, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo A. Y verifiquemos en esa ecuación qué valores conozco y qué valores no tengo. Entonces tengo el valor de A, el lado A, tengo el valor del lado B, tengo el valor del lado C, B y C, o sea que mi desconocido va a ser el ángulo A. Por lo tanto puedo hacer el despeje de esa ecuación. Voy a reemplazar los valores, entonces me queda, como A vale 8, 8 al cuadrado. Voy a dejar los centímetros para el final, porque saben que el tablero es muy corto, entonces para que me alcance ahí la expresión. 8 al cuadrado es igual a B al cuadrado, pero B al cuadrado es 7 al cuadrado, más C al cuadrado, pero C al cuadrado es 5 al cuadrado, menos 2 veces B por C, pero B es 7 y C es 5. Todo eso multiplicado por el coseno de A. Entonces nos queda 8 al cuadrado es 64, es igual a 7 al cuadrado que es 49, más 5 al cuadrado que es 25, menos 2 por 7, 14, 14 por 5, 70, multiplicado por el coseno de A. Ojo, aquí hay un producto. Esta expresión es un producto, 70 por coseno de A. Voy a despejar coseno de A
de esta igualdad. Entonces nos queda 64 queda en su territorio. Este 49 pasa al otro lado de la igualdad. Como está positivo, se viene negativo. Menos 49. Este 25 pasa al otro lado de la igualdad. Como está positivo, se viene negativo. Menos 25. Y ojo acá. Este menos 70 está multiplicando al coseno de A. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Dividido en menos 70 es igual al coseno del ángulo A. Y ahora sí, realizamos esa operación. Entonces, a 64 le resto 49 y le resto 25. Y eso nos da menos 10 sobre menos 70 es igual a coseno de A. Recordemos la ley de signos, menos 10 dividido en menos 70, por ley de signos menos por menos es más, y eso nos da 0,14 es igual al coseno de A. Pero yo no necesito el coseno de A, necesito el ángulo A. Cuando vamos a despejar, multiplico por la función inversa, por coseno a la menos 1, entonces chi coseno de 0,14 y nos queda que A es igual voy acá un problema con la calculadora, pero ya lo estoy resolviendo. 81,95. A es igual a 81,95. Este es mi ángulo A. Es decir, que el ángulo que nos faltaba acá mide 81,95. Como el ejercicio me está pidiendo los tres lados y los tres ángulos, entonces ya tengo un ángulo de 60, que es el ángulo B. Tengo un ángulo de 81,95, que es el ángulo A. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Pues 81,95 más 60, y a 180 le resto ese valor, porque sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces, este valor de C es 38,05 grados. Voy a colocarles acá que el ángulo C es igual a 180 grados menos 81,95 grados menos 60 grados, que es este, y eso nos da 38,05 grados. Y esa es la forma. De pronto miren que sí es mucho más largo para hallar el ángulo con ley de coseno que ley de seno. Entonces la idea no es condicionarlos a que tienen que utilizar la ley de coseno porque es la que estamos viendo para hallar el ángulo que me falta. Si dado el caso puedo aplicar ya ley de seno, mire que lo primero que hice fue aplicar ley de coseno para hallar el valor de B. Y ya teniendo B, puedo aplicar ley de seno para hallar cualquiera de los dos ángulos. Sin embargo, también lo hago por ley de coseno y no pasa absolutamente nada. Encuentro los valores. Pueden ser valores aproximados porque recuerden que nosotros hacemos corte a dos decimales sin hacer aproximación después del segundo decimal, sino simplemente quedamos en corte a dos decimales por notación para nuestro caso particular. Pero ustedes pueden dar un valor aproximado. Entonces no se angustien si de pronto lo que les dio no es exacto, para que lo tengan en cuenta. Esa es una aplicación del teorema o de la ley de coseno utilizando el criterio LAL. Ahora voy a hacer otro ejercicio bajo el otro criterio que les dije, que también aplicaba ley de cosenos, cuando me dan los tres lados de un triángulo. Por ejemplo, me dan este triangulito. Me dicen que esto mide 4, esto mide 5 y esto mide 6. Entonces, lo primero pues es colocarle nombres a los lados y a los vértices. Este va a ser mi lado A, mi vértice B, mi vértice C, por lo tanto mi lado A, mi lado B y mi lado C. Y para este caso particular tengo los tres lados y por lo tanto para resolver el triángulo debo hallar los tres ángulos. Necesariamente debo aplicar ley de coseno.
Entonces voy a decir que a cuadrado, voy a hallar el ángulo A, es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo A. Reemplazo los valores. Entonces A vale 6, luego nos queda 6 al cuadrado es igual a b que vale 5, 5 al cuadrado, más c que vale 4, 4 al cuadrado, menos 2 por b que vale 5, por c que vale 4, por el coseno del ángulo A. ¿Qué acabo de hacer? Reemplazar los valores que tengo en el triángulo en la ley de coseno. Entonces, 6 al cuadrado es 36, es igual. 5 al cuadrado es 25, más 4 al cuadrado que es 16, menos 2 por 5, 10, 10 por 4, 40, coseno de A. Nuevamente tengan en cuenta que esto es un producto, el 40 está multiplicando al coseno de A, el 40 negativo en este caso. Entonces nos queda 36 menos 25, se viene para este lado negativo, menos 16, que también pasa a este lado negativo porque está positivo, sobre, este está multiplicando, entonces pasa a dividir, menos 40 es igual al coseno de A. Y realizamos la operación respectiva, 36 menos 25 menos 16, y eso nos da menos 5 sobre menos 40 es igual al coseno de A. Realicemos el cociente respectivo, menos 5 dividido en 40, y eso nos da 0,12. Vamos a dejarlo ahí, acorte a 2 decimales. 0,12 es igual a coseno de A. Positivo porque menos por menos me da más. Pero no necesito cuánto es el coseno de A, necesito saber cuánto es A, entonces aplico inversa. ¿Sí? Coseno de A o coseno a la menos 1 de A. Entonces A es igual a coseno a la menos 1 de 0,12. Por lo tanto, A es igual, recuerden que en la calculadora, chi coseno de 0,12 y nos da 83,1. Quiere decir que ese ángulo A mide 83,1. ¿Sí? Ya tengo el ángulo A, me falta el ángulo B y el ángulo C. Debo hallar uno por lo menos para poder encontrar el otro utilizando la propiedad de los ángulos internos de todo triángulo que mide 180. Podría decir b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b y utilizar el mismo para hallar b. O puedo trabajar con el teorema del seno, porque puedo decir seno de a sobre a es igual a seno de b sobre b. Entonces voy a hacerlo utilizando la ley de seno para que ustedes escojan de qué forma les parece más fácil o más práctico. Lo importante es que manejen bien cualquiera de los dos teoremas. En sí deben manejar los dos teoremas, pero a la hora de resolver un ejercicio, pues ustedes escogen cuál se les facilita más. Como voy a hallar mi ángulo B, entonces yo voy a decir que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. Y miremos qué tenemos. Tenemos el ángulo A, tenemos el lado A, tenemos el lado B y nos falta el ángulo B. Entonces voy a reemplazar los valores. Luego nos queda que el seno de 83,1 sobre el lado A, pero en este caso mi lado A vale 6, es igual al seno de B, que no lo conocemos, sobre el lado B, que vale 5. Despejamos, entonces hago producto cruzado, por lo tanto nos queda 5 por el seno de 83,1, acá me sobra porque puse paréntesis, es igual a 6 por el seno de B. Como voy a despejar el ángulo B, este 6 está multiplicando, lo paso a dividir. Voy a continuar acá, entonces nos queda 5 por el seno de 83,1 dividido
en 6 es igual al seno del ángulo B. Y realizamos esa operación. Seno de 83.1 multiplicado por 5 y eso nos da 4.96. 4.96 sobre 6 es igual al seno del ángulo B. Y realizamos ese cociente, 4.96 dividido en 6 y eso es 0.82. 0.82 es igual al seno de B. Y recuerden que este valor siempre va a estar entre 0 y 1, tanto para el seno como para el coseno. Porque la función entre menos 1 y 1, porque la función siempre se va a mover, ese es el rango, entre menos 1 y 1, si nos da un valor mayor o menor, entonces automáticamente nos quedó mal el ejercicio y tenemos que verificar en dónde cometimos el error. Pero no necesito el seno de B, necesito el ángulo B. Entonces aplico función inversa, seno a la menos 1 de 0.82 y eso nos da 55,08. Entonces el ángulo B, que es ese ángulo que tengo acá, mide 55,08. Teniendo el ángulo A y el ángulo B, puedo hallar el ángulo C con aritmética elemental sin necesidad de hacer o de aplicar ni ley de senos ni de cosenos. Digo 180 grados, que es la suma de los tres ángulos internos, menos 83,1, que es el ángulo A, menos 55,08, que es el ángulo B, eso me da el valor de mi ángulo C. Entonces hacemos la operación, 180 grados, menos 83.1 del ángulo A, menos 55.08 el ángulo B, y eso nos da que el ángulo C mide 41.82. 41,82. Y listo. Tengo el ejemplo de cómo se resuelven dos triángulos no rectángulos utilizando la ley de cosenos y en alguna parte aplicamos la ley de seno. Chicos, por favor revisen el video, ya les enviaré la actividad correspondiente a esta temática. Cualquier cosita estoy pendiente y si quedan algunas dudas o algunas inquietudes, pues miramos la posibilidad de subirles otro videito o de hacer otro encuentro virtual. Quedo atenta a cualquier tipo de observaciones, por favor me comunican a través de WhatsApp o de la plataforma. Feliz resto de día para todos e infinitas bendiciones.